El Morning. Nos viene a inyectar de información y él es nada más y nada menos que el licenciado historiador Walter Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, más licenciado. Conocido como Kiki Gutiérrez. En redes sociales, dice Danilo. ¿Cómo está, licenciado? Hola, ¿cómo amanecieron? Buenos días, Sharon, buenos días, Danilo, buenos días a todos en sus hogares, en sus vehículos, en donde están sintonizando en este momento Alfa para acompañarse, porque sí está un poco pesado, la verdad, sí está un poco pesado, pero... Está intenso el tráfico, está ¿verdad? Intenso, pues, pero bueno. Es lunes, entiendo que hoy también comenzaron los establecimientos públicos. Correcto. ¿Verdad? Sí se ve que hay bastante más afluencia de personas también, incluso en las calles. Pues yo por donde vivo tengo cerca un instituto y sí estaba muy, muy lleno. Así que, pues bueno, pero ya, aquí estamos nuevamente para poder compartir con todos ustedes un poquito de historia. Licenciado, usted también es catedrático de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Así es. Yo tengo el gusto, de verdad, créanme, de dar las cátedras de Historia del Arte y de Historia de España en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Wow, impresionante. Así que miren, de verdad aprovechemos esta información porque con Danilo ya pues estábamos platicando que en la primaria nos dieron como solo una sopladita de la historia y que hoy venimos a aprender muchísimo. Y obviamente, hablando de la historia de Tecumumán, que mañana se celebra el día donde muchos centros educativos pues hacen una mención especial sobre la historia de Tecumumán y la marimba de Guatemala, o la marimba en general, ¿verdad? Así es importante hablar de Tecumumán, datos históricos, ¿verdad? Claro, creo que este es uno de los personajes envueltos como en una nebulosa más profunda dentro de nuestra historia. Para algunos historiadores, incluso historiadores, no existió. Para otros sí hay pruebas de su existencia, de la batalla incluso, del Pinar, y eso es sumamente complejo porque pues tiene que ver con la idea de la creación de ese concepto de nación, ¿verdad? Que en el caso de Tecumán arranca pues desde la colonia, pero en realidad el día como tal se empieza a conmemorar en 1960. Ahí es cuando dicen, bueno, vamos a tener la figura de un héroe nacional, ¿sí? Claro, esta figura de héroe nacional nuestro se corresponde con las figuras de los héroes nacionales mexicas, en el caso mexicano, y pues se adopta en Guatemala la figura de Tecumán, pero pues sí es muy interesante porque pues desde mi parte, desde mi punto de vista, pues sí hay pruebas de que existió. Sí, porque esta historia de Tecumán, hablábamos con Danilo, que está rodeada de varios mitos y leyendas que han sido transmitidos de generación en generación, y sobre todo en la cultura maya y guatemalteca, como por ejemplo el encuentro con don Pedro de Alvarado. Me recuerdo que era parte de la historia y que nos hacían a nosotros referencia de este encuentro, que fue uno de los mitos más populares del enfrentamiento épico de la historia, ¿verdad? Exactamente, y usted ha dicho una palabra clave que es épico, ¿verdad? Esta situación de magnificar el evento, especialmente de magnificar el papel español, sin tener un balance, ¿verdad? Sin tener un contrapeso, sin tener una figura histórica que nos permitiera pues también pensar en la resistencia de los pueblos a los cuales estaba llegando Alvarado a querer dominar. Y en ese sentido, bueno, la leyenda clásica es esta maravillosa que habla de el Quetzal, ¿verdad? Y Tecumán. En el momento en que Tecumán es herido de muerte por Pedro de Alvarado, un Quetzal que sobrevuela el área baja, se posa y entonces se mancha de sangre el pecho y el pecho queda entonces para siempre teñido de grana, ¿verdad? Que si se dan cuenta es el bajo el ala de grana y de oro que después habla el himno nacional, ¿verdad? Y bueno, ahí hay toda una creación de un mito y una leyenda, porque está atando al héroe nacional con el ave nacional. Claro, eso es ya bastante más reciente, aunque sí tiene una fuente histórica interesante, porque en el título de Xcuine Haib, que es uno de los títulos de probanzas de tierras que se hacen bien tempranito en el siglo XVI, aparece justamente una versión, ¿verdad? Que dice el jefe, el guerrero, tomando forma de ave, se lanza sobre los conquistadores. O sea, ahí es él el que se transforma en ave. Ahora, eso también tiene una explicación, porque en la organización militar de los pueblos originarios de toda Mesoamérica hay dos tipos de comandos, digámosle así, comandos militares: caballeros jaguar y caballeros águila. Por lo tanto, esa figura mítica de que Tecumán vuela es porque es un caballero águila.
Ah. ¿Y no será que también su vestimenta tendría que ver también con... Claro, por supuesto que sí, porque con estamos plumas, ¿sí? hablando de uno de los generales más importantes de la nación quiché, y por lo tanto hay que conceptualizarlo estéticamente o visualmente como alguien que vestía con todas las galas propias de un general, vuelvo a decir, quiché, es decir, plumas de quetzal. Si era caballero águila, tenía que tener cuestiones que lo relacionaran con las aves, y eso de alguna manera pues sí impactaba, ¿verdad? Esas capas que se utilizaban en ese momento, que es muy probable que se correspondan con las capas centromexicanas, estaban adornadas con plumas. Ok. Entonces, y mientras que los de los caballeros jaguar estaban adornadas con pieles de jaguar. Claro, ¿verdad? todo tiene una lógica. Tiene una lógica. Entonces, nuestra leyenda tiene una lógica, ¿verdad? Esa leyenda que va apareciendo después en el siglo XVII, pero que se consagra totalmente a finales del XIX y principios del XX, pues nos lo transforma a esta pues idea de que de su sangre brota el pecho rojo del quetzal, que es muy bonita. Sí. Es súper romántica. Es metafóricamente, ¿verdad? Así ya Sí, viéndolo, sí. y uno así como suena muy bonito. Y también dentro de la investigación que hice, se dice que el quetzal es el símbolo del espíritu de resistencia y libertad de los pueblos indígenas de Guatemala. O sea, wow, es impactante también el significado que se le da. Claro, ese es un significado, diríamos, muchísimo más actual, que es muy interesante porque quiere acoplar también una idea más reciente a un relato más antiguo. Porque en realidad el quetzal para los pueblos mesoamericanos, porque no solo lo usaron los guatemaltecos, pero se quedó mucho con nosotros, es un símbolo de la dualidad, ¿verdad? Recuérdense que el símbolo de pájaro serpiente, ¿verdad? Es el quetzal. Sí. Y si usted se da cuenta, ahí hay una contradicción, ¿verdad? Es pájaro, pero es serpiente. Sí, es vuela, pero se arrastra. Entonces en realidad es bueno y aire, malo. Es aire y tierra, es bueno y malo, exactamente. Porque las grandes culturas, por ejemplo, en la oriental, el yin y el yang, ¿verdad? Son duales. Y entonces el quetzal lo que está manifestando es esa dualidad de la existencia humana. Además que por las plumas tan hermosas, ¿verdad? Es un componente necesario de los símbolos de autoridad y de los símbolos de majestad, ¿verdad? Entonces, cuando lo tiene una persona, como en este caso pudo haberlo tenido Tecumán, de hecho las representaciones así son, ¿verdad? El que tenemos aquí en ay Dios mío, el paso de Tecumán, el que tenemos en Quetzaltenango, o si se recuerdan de aquel billetito de 50 quetzales, de 50 centavos. Sí, de 50 centavos. El penacho es muy frondoso, y es de plumas de quetzal. ¿Por qué? Porque el quetzal manifiesta esa cualidad excepcional de quien lo porta. Majestad, exactamente. Ay, mire, muy interesante, licenciado. Y se hablaba también sobre la muerte de Tecumán, que dentro del grupo, el combate entre los españoles, se encontraba alguien que traicionó también, según las fuentes, fue traicionado por uno de los suyos. Sí se habla un poquito de eso, de que Tecumán fue traicionado. Fíjese que tenemos una versión que es muy interesante sobre la muerte de Tecumán, sin mencionar que sea Tecumán, ¿verdad? Porque ese es un caso interesante y por eso es que a veces se cuestiona la existencia de este personaje. Pedro de Alvarado, cuando le escribe a Hernán Cortés cómo le está yendo, porque él tiene que reportarse hasta México, ¿verdad? Recordemos que Hernán Cortés era el jefe de Alvarado, él es el que lo envía, y entonces Alvarado le envía noticias y él habla de una batalla sumamente importante en lo que hoy nosotros conocemos como el Valle de Quetzaltenango, donde dice claramente que ahí murió uno de los principales de los quichés. De ahí es donde extraemos y luego lo ubicamos por genealogías y creemos que es este señor, Tecum, ¿verdad? Que sería su nombre, y Humán, que sería como la derivación de su apellido. Entonces, no tenemos más datos de qué es lo que pasa en esa batalla. Alvarado solo dice eso. Alvarado solo dice eso. Ahora bien, a finales del siglo XVI, ya hay una danza, ¿verdad? Armada por los frailes franciscanos en esa región, donde se cuenta una historia, ¿verdad? Pero esa es una historia básicamente ficticia, pero que toma al personaje, a los dos, a Alvarado y a Tecumán. Y otra pregunta también por ahí que se manifiesta, y no sé si será cierto o no, que dentro de esta batalla se decía de que, bueno, los que nos enseñaron a nosotros en la escuela,
que dijo Tecunuman, si mato al caballo, también se muere el otro. ¿Eso es cierto o será que no? No, también es leyenda, ¿verdad? Son, diríamos, suposiciones surgidas a raíz de algunos otros relatos o de creencias del, diríamos, el impacto que significó para los habitantes de estas tierras ver a estos guerreros con cosas que jamás se habían visto, ¿verdad? El impacto del caballo y el impacto del arma de fuego fueron determinantes para causar este tipo de zozobra y este tipo de terror, ¿verdad? Que se infunde en la población. Alvarado incluso lo dice en alguna correspondencia: voy a continuar para atemorizar la tierra. Esa frase, atemorizar la tierra, que ahora es un libro también, por cierto, dedicado a este periodo histórico. Atemorizar la tierra era justamente eso, ¿verdad? Ese impacto tremendo que representa llevar caballos, llevar armaduras y llevar pólvora. Entonces, no sabemos si los pueblos quichés todavía estaban pensando que guerrero y caballo eran lo mismo. Era lo mismo. No lo sabemos, porque fíjense que ya los españoles habían entrado a México y ya los mexicanos le habían avisado a las cortes guatemaltecas. O sea, habían entrado mensajeros desde el centro de México antes que vinieran los españoles. Es decir, no eran no estaban tan a la sorpresa, porque ya medio tenían noticia. Claro, una cosa es oírlo y otra cosa es verlo, ¿verdad? Pero ya sabían que venía ese contingente de guerreros de otro color, ¿verdad? ¿Y se tiene algún dato del nivel de sabiduría o de ignorancia que tenían los pueblos? Sí, claro, por supuesto que tenemos. De hecho, pues los rastros materiales nos hablan de una prolongación de los conocimientos del clásico, es decir, del mundo maya que conocemos, de Tikal, de esas ciudades maravillosas, majestuosas. Lo tenemos todavía en el momento en que los españoles entran a Guatemala. Sabemos que hay escritura, ¿verdad? Los famosos códices que tenemos todavía, el de Dresde, el de París y el de Madrid, son del posclásico, es decir, fueron hechos en los tiempos ya cercanos a la llegada de los españoles. También tenemos, por ejemplo, la organización militar que les acabo de mencionar, ¿verdad? Eso de que haya caballeros jaguar, caballeros águila, eso viene desde mucho atrás en el mundo maya. El desarrollo de la medicina, el desarrollo de la agricultura, la organización de la tierra, todo eso pues nos habla de una sofisticación heredada de esos pueblos que estaban vigentes en el momento de la llegada de los españoles, que hunde sus raíces en el pasado. Qué interesante. Dentro de las batallas, pues sabemos que Tecumán participó en varias batallas. ¿Cuáles fueron esas principales batallas en las que participó Tecumán? Bueno, si atendemos que fue muerto en la batalla del Pinar de Quetzaltenango, no fueron demasiadas batallas, porque la batalla del Pinar es prácticamente la segunda grande que se da en el territorio. Alvarado entra a Guatemala a principios de febrero, al territorio que hoy le decimos Guatemala, ¿verdad? Porque en ese momento era varios reinos separados, o sea, no había un concepto de Guatemala como tal. Guatemala como tal era quizás solamente el reino Cachiquel, pero al territorio que hoy conocemos Guatemala entra aproximadamente el 13 de febrero, la semana pasada. Se cumplieron 500 años de la entrada de Alvarado al territorio. Y él entra por, diríamos, la frontera que hoy es San Marcos con Chiapas. Y se va dirigiendo por la costa hacia Zapotitlán, más o menos de donde hoy está el IRTRA. Si ustedes han ido por allá, o nuestros amigos en sus hogares o en sus casas, se recordarán, en ese parque hay una área que se llama Palajunoj. Los hoteles, me parece, los hostales. Ese nombre es el nombre del camino, de la cuesta que se dirige de Zapotitlán hacia Quetzaltenango, la cuesta de Palajunoj, ¿verdad? Y por ahí toma Pedro de Alvarado. En ese momento no hay batallas, las batallas se dan hasta en Quetzaltenango. Y en la segunda es donde aparece la figura mítica, pero también muy probablemente real de Tecumán, y ahí es donde aparentemente muere, ¿verdad? En la segunda batalla. En la segunda grande, ¿verdad? Porque sí hay dos encuentros muy fuertes, ¿verdad? Alvarado da unos números,
que son un poquito como fantásticos, ¿verdad? Hablando de 5,000, 10,000 personas. Incluso hay números que se elevan hasta 20,000 guerreros, ¿verdad? Contra las fuerzas de Alvarado, que son mucho más pequeñas. Pero hay que entender que esos números él los magnifica para quedar como más heroico. Más heroico. Sí, porque también comentan por ahí que él era como que un poquito especial, Cristóbal Colón. Él era un personaje, muy agresivo. Muy agresivo, o sea, y lo que pensamos los historiadores es que Cortés lo que hace es tratar de deshacerse de él. Ok, ¿verdad? por Entonces, la forma de lo ser. manda para acá, ¿verdad? Lo manda para el sur. Mire, Alvarado ha sido investigado bastantes veces. Ha sido bastantes veces Dicen investigado. por ahí, no sé si será cierto, porque por ahí creo que lo leí, que realmente él dicen que engañó a los españoles porque él no era ni siquiera un navegante. Pero no sé qué tan cierto sea. Es que Alvarado, ya estos señores, por ejemplo, Alvarado, Cortés, Pizarro, ellos ya no eran navegantes, ellos lo que eran militares, ¿verdad? Eran militares de clase, diríamos, más tirando a pobres, ¿verdad? De una región bastante pobre de España, que era Extremadura, ¿sí? Extremadura es una tierra muy fuerte, con carácter muy recio, y de ahí son prácticamente los tres. Pizarro es de Trujillo, Alvarado es de Badajoz y Cortés es de Medellín. Y ellos, al venir a América, pues en realidad navegantes no, ¿verdad? Lo que eran expedicionarios militares. Pero Alvarado tenía una cuestión interesante, que era, vuelvo a decirlo, muy agresivo. Muy agresivo. Entonces yo creo que el Cortés, por los problemas que le causa en la conquista de México, prefiere como quitarlo del camino y entonces lo manda para el sur. Sí, pues, quitarlo del camino fue como más estratégico, ¿verdad? El moverlo a él. Y según su conocimiento, Quique, ¿qué piensa usted que hubiera pasado si hubieran matado a Cristóbal Colón aquí? Alvarado. Bueno, definitivamente hubiese desatado una guerra interna, ¿verdad? Una especie como de guerra civil para pugnar por el poder, ¿verdad? Porque eso pasa, por ejemplo, en el Perú, ¿verdad? Francisco Pizarro se enfrenta con Almagro, asesinan a Almagro, después asesinan a Pizarro y después tienen otra vez problemas los Pizarro. En Perú tiene que llegar un virrey demandado por el rey, valga la redundancia, ¿verdad? A poner orden, porque eso era un caos. En Guatemala eso no pasa porque la figura de Alvarado es muy sólida y él se rodea de sus hermanos y sus primos, ¿verdad? De Jorge y de Diego. Estaba blindado. Blindado, exactamente. Entonces, cuando lo llaman, por ejemplo, para que vaya a rendir cuentas a España, porque llegan hasta España los escándalos de su administración, de sus procederes, entonces él se tiene que ir y deja a su hermano Jorge, que es el que se encarga, por ejemplo, de mover la ciudad de Iximché a Ciudad Vieja. Esa no la sabíamos. Esa parte no la sabíamos. Él está rodeado, digamos, de su familia, de sus hermanos. Por ejemplo, cuando ya no está Pedro de Alvarado, que se muere en 1541, es la esposa la que va a asumir la gobernación, y es la primera mujer en América, ¿verdad? Doña Beatriz de la Cueva, la famosa Sin Ventura, la que va a asumir el cargo de gobernadora por 3 días porque se muere, pero cuando se muere es el obispo Marroquín y el hermano de Doña Beatriz, es decir, el cuñado de Pedro de Alvarado. Todo entre familia. Sí, exactamente. Porque también hay que pensar que tampoco es que hubiera muchos españoles en ese momento acá, ¿verdad? No había mucho de dónde escoger, así que queda en ese círculo. Pero, pues bueno, eso es más o menos un panorama de lo que pasó y lo que puede haber pasado. ¿Y de repente la corona regañaba a Alvarado o algo así? Claro, porque hay que tener en cuenta una cuestión. La corona española a veces nos la pintan como que era muy agresiva también y quería extraer todo y todo. No. La corona española tuvo sus problemas como éticos al momento de tener semejante territorio y de saber que aquí estaba pasando una cosa bárbara, ¿verdad? Porque hay que pensar en la figura de quienes estaban al frente de la corona española. En primer lugar era Isabel y Fernando. Isabel era una mujer muy religiosa, entonces ella estaba como muy
impactada de lo que oía, ¿verdad? De lo que pasaba acá. Luego tuvimos al rey Carlos, que también era prácticamente un caballero medieval, y ellos sí mandaban a pedirle cuentas a los conquistadores. O sea, Hernán Cortés tuvo que ir a aclarar su situación, qué es lo que usted está haciendo con estos territorios, entregando y cuentas. qué está haciendo usted con la gente, porque no solo era de entregar cuentas de la plata, sino que había una preocupación porque era lo que le estaba haciendo esa gente nueva metida en América. Y lo mismo pasó con Alvarado. ¿Y si les contaban la historia real o mintieron? Mire, porque ellos me siempre... imagino yo que ese ingreso aquí fue sangriento. Claro, sangrientísimo, ¿verdad? O sea, si nosotros recordamos que a partir de la fecha que les dije, 13 de febrero, entre el 13 de febrero y el 12 de abril, que los españoles terminan la vuelta y llegan desde Quetzaltenango al Quiché, pasando por Totonicapán, y luego bajan a Chimaltenango, durante ese tiempo hubo incluso la quema de los reyes de Humarca. Sí. Los reyes de Quiché fueron quemados, ¿verdad? por el ejército de Alvarado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Le mienten o no le mienten a los reyes? Les dicen las cosas, ¿verdad? Pero lo justifican. Es que ellos fueron ajusticiados por esto que estaban haciendo. Claro, los reyes allá y la corte española no tenía todos los insumos para hacer saber cómo eran las cosas, ¿verdad? Recibían ciertas sanciones, pero normalmente regresaban con más privilegios, porque ellos iban a reclamar a España que se les dieran más privilegios por los servicios que estaban haciendo. Mira, es una cuestión que pasa por la ética, pero no la ética nuestra, ¿verdad? La ética del siglo XXI, sino la ética del siglo XVI, que es una cuestión que hay que siempre tener bien en cuenta. Diferente, ¿verdad? Sí, es una cuestión muy compleja, muy difícil de evaluar, ¿verdad? Pero que tampoco podemos nosotros negar que hubo una violencia fuerte, extrema. Claro, súper interesante. Recuerdo yo que cuando nos enseñaban estas historias en el colegio, de hecho nos mandaban a comprar unas láminas en donde se veía que pues las tribus de acá los recibían con frutas y comidas y todo eso. Pero eso no fue así. Fíjese que, por lo menos, como le repito, en el caso guatemalteco, que ya sabían qué había pasado en México, ¿verdad? Porque recuérdense que Alvarado viene a Guatemala en el 24. Y estaban ellos en México desde el 18, o sea, ya habían pasado 6 años. Ya. 6 años, y la caída de Tenochtitlán, que fue en el 21, o sea, la caída de la capital imperial, fue en el 21, y habían pasado más o menos 2 y pico, entonces ya la información ya estaba acá. Ya la información estaba acá. En cualquier momento aquí venía. Ya no venía, o sea, ya sabían que no venían a ningún festejo, ni tampoco están siendo confundidos con dioses, que es otra cosa que nos dicen a veces, es que los confundían con dioses. En un principio sí, pero ya después de ver todo este proceso, ¿verdad?, que sucede en México, ya en Guatemala ya no es esa visión. Además hay que considerar otra cosa interesante, ¿no? Los españoles, cuando llegan a Guatemala y conforme se van moviendo en México, ya no vienen solitos los españoles. Viene un gran contingente de aliados que se van formando, de gente que está inconforme con la autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, los pueblos tlaxcaltecas, que son muy famosos porque dicen, incluso en México se pone ese problema de no, es que los traicionaron. No, lo que pasa es que los tlaxcaltecas estaban en contra de los aztecas, vieron la oportunidad de liberarse y se unieron. Lo mismo pasa aquí con los cachiqueles, ¿verdad? No es que los cachiqueles hayan traicionado a los quichés. Los quichés eran sus enemigos, por lo tanto, se aliaron contra los otros. Únete con era una estrategia. Sí, totalmente. Sí, la verdad que era una estrategia. Y entonces venía un gran ejército de mexicanos, por decirle de un nombre solito, pero ahí habían tlaxcaltecas, oaxaqueños, tenochcas, de Xochimilco, de Coaquecholan, que es el famoso lienzo que apareció pues hace no tantos años y que nos relata la historia de la conquista de Guatemala. Es decir, con los españoles venía otro gran grupo de conquistadores, en este caso americanos, mexicanos. Ajá, sí, pues había una mezcla. Grande, era grande lo que estaba en Guatemala. ¿La población? Ajá. Sí. Se enfrentó más que todo en esto. Bueno, si atendemos a los casos que nos dice Alvarado, pues sí tenemos ejércitos grandes, ¿verdad? Calculamos de 5, 7 mil, 10 mil personas, ¿verdad? Que iban a enfrentarse contra los ejércitos españoles. Que cuando digo ejércitos españoles, son españoles y son mexicanos. Exacto, ya venían mezclados. También por ahí surgía la duda, licenciado, del nombre de la ciudad de Tecumumán, que es el principal paso fronterizo entre México y Guatemala, que es la ciudad de Tecumumán, que conecta con la ciudad Hidalgo. Sí. Y ahí viene también el nombre
de este gran personaje. Bueno, en el caso de esta ciudad, que es una ciudad, es un nombre reciente, ¿verdad? ¿Ah, es reciente? Sí, es reciente, no es el nombre histórico, Ah. ¿verdad? No es el nombre ¿Reciente histórico. hace cuánto podríamos decir? Reciente estamos hablando del siglo XX. Sí, qué bueno que lo dice, porque cuando digo reciente, a veces Sí, digo yo reciente hace 100 unos años. 10 años. 100. Por eso lo aclaré. Sí. No, es reciente, es del siglo XX, ¿verdad? Es un nombre del siglo XX, no es el nombre original de la ciudad, y es un nombre que hace alusión justamente a eso. Ahora, aquí sí, cada vez que yo vengo siempre hablo de México, ya me recuerdo que a veces me ponen, pero ¿por qué habla tanto de México? Lo que pasa es que aquí, esa franja fronteriza, Sí, ¿verdad? ajá. En el caso mexicano siempre se ponen nombres como de héroes. Ah, ok. Entonces Guatemala quiso hacer lo mismo, y entonces ahí tiene a Ciudad Tecumán frente a Ciudad Hidalgo, ¿verdad? Que es un héroe mexicano con un héroe guatemalteco. Ay, qué interesante. Por ahí arriba en la Mesilla tenemos Ciudad Cuauhtémoc, ¿verdad? Sí. Cuauhtémoc es uno de los héroes mexicas de México. Entonces, si se dan cuenta, tiene sentido, ¿verdad? Todo. Y entonces Guatemala pone un nombre de un héroe guatemalteco. Ay, qué buenísimo. Eso es súper interesante para todos aquellos que visitan frecuentemente y que cuando uno va a esos lugares es bien interesante conocer a detalle o de dónde viene toda esta historia. Claro, y del otro lado tenemos Ciudad Pedro de Alvarado. Es cierto, ¿verdad? En la frontera con El Salvador. Que ese es un nombre que por ahí alguien decía, no, es que hay que quitarle el nombre porque Alvarado, sí, pero también es la identidad de la gente y la gente no quiso. ¿verdad? Es cierto, sí, Ciudad Pedro de Alvarado. Y la gente fue quien decidió que se quedara con ese nombre. Que se quedara con ese nombre, exactamente, porque no le pareció, ¿verdad? Entrar en esta discusión de que si es ético o no es ético tener el nombre conquistador, pero ellos dicen, bueno, es nuestra ciudad. Y se queda Y así. se quedó. ¿Quién decide eso al final? Bueno, aquí no creo que haya pasado a una cosa mucho más profunda. El debate fue como un debate entre académico de la ciudad, pero que no tenía mucho en cuenta a los habitantes de la ciudad. Okay. Y entonces, pues ahí a veces pues uno hace cuestiones desde la lejanía y no entra en contacto con las poblaciones. Y eso fue lo que pasó acá. Por eso el nombre se quedó. Ah, miren, cómo vamos aprendiendo, de verdad. Yo no sé por qué estaba hablando de Cristóbal Colón. Y es Pedro de Alvarado. Sí, una pregunta, dice doña Beatriz de la Cueva, murió cuando el volcán de agua se desbordó, ¿verdad? Dice por acá. Bueno, el volcán de agua en realidad no se desbordó. Lo que hubo acá fue un temporal muy fuerte. Sí, temporal le decíamos. Sí. Ahora ya decimos huracán. Hubo una semana de aguas muy fuertes en ese septiembre de 1541. Y es una sucesión de coincidencias, ¿verdad? Alvarado se había muerto en Guadalajara, perdón, en Jalisco. La noticia llega a Guatemala y la señora se vuelve como loca del drama, ¿verdad? Pero la nombran gobernadora. A pesar que fue lo que acaba de mencionar, la nombran gobernadora, Sí, y eso ajá. es bien interesante porque es la primera mujer en ocupar un puesto de esos en América. Y es interesante porque uno dice, bueno, estaba el obispo, estaba su hermano, pero la nombran a ella, y entonces sucede ese famoso hecho de que ella firma Beatriz de la Cueva y lo tacha y le pone la Sinventura, ella misma. Ah, ella misma fue la que Ella firmó misma así. se pone la Sinventura y lo signa. Y sigue lloviendo y lloviendo y lloviendo, y la noche del 10 de septiembre del 41 lo que hay es un deslave. Hay un deslave en las laderas del volcán de agua, le dicen los españoles por eso, pero en realidad ustedes saben que los volcanes no tienen agua, No. ¿verdad? Salvo que tengan un cráter como el de Chicabal o como el en Ipala, pero en realidad allí no había. Lo que hubo fue justamente unas lluvias muy fuertes, se trae una avalancha de lodo, de piedras, de palos, y lo que hace es, pues, anegar la ciudad con mucha fuerza, y ahí es donde ella muere, ¿verdad? Y efectivamente, O sea la pregunta es si ella murió ahí, sí murió ahí, ¿verdad? No es que el volcán se haya desbordado, lo que hubo es un deslave, pero efectivamente murió en esa acción ese día. Entonces fue gobernadora como 3 días. Ahora la pregunta Wow, es, ¿el 3 volcán días. de agua sí tuvo función como volcán o siempre estuvo apagado? No, efectivamente, geológicamente, desde el momento en que es un volcán es porque estuvo activo. Ah, ok. O sea, para que se haya formado es que estuvo activo, ¿verdad? Para Y su que se le dé el nombre, inactividad ¿no? viene desde 1540. Desde antes, muchísimo antes. O Y le llaman de agua por este los acontecimiento. españoles le dicen agua porque el nombre es Unapú, ¿verdad? Ah. Los habitantes originarios le hablan, se refieren a él como el Unapú. Es como el de fuego, ¿no? Los españoles le dicen de fuego porque estaba haciendo erupción, y para ellos era eso sorprendente.
recuérdense que en España no hay volcanes en las Canarias, pero no en la península. Entonces, cuando ellos entran y ven ese volcán, además, el registro de erupciones del volcán de fuego es de 1524. Entonces, ese volcán ha estado permanentemente en erupción, pero para la población cachiquel ese volcán se llama Chigag. Entonces los españoles lo que hacen es, bueno, si nos mató por el aguacero, le pusieron de agua y al otro, entonces como está todo el tiempo haciendo erupción, pues el de fuego. Pero los nombres... Hombre, tío, pongámosle de agua y al otro pongámosle de fuego. No, entonces alguien me decía, entonces el de Pacaya. Porque habían pacayas. No, ese es otro otra tema, historia. Ese es otro tema, pero en estos que son los que los españoles tienen tan presentes, tan presentes, que cuando la reina Juana firma la cédula del escudo de armas de esta ciudad, en 1532, le pone los volcanes. ¿En serio? Que es el escudo de la ciudad de Guatemala. ¿Sí? Ese escudo que nosotros vemos a cada rato, ¿verdad? Como dice la publicidad, no pasa un minuto sin que veamos a alguien de Metra, y tiene el escudo, ¿verdad? Es el escudo que se le dio a la ciudad de Santiago, Guatemala, en 1532, y el emblema son los volcanes. Porque para ellos eso era impactante. Y uno de los volcanes, si ustedes se dan cuenta, tienen en mente el escudito, uno está sacando humo. Es cierto, eso es cierto. Es el de fuego. Es cierto, desde 1532. Ay, miren qué interesante, siempre nos quedamos acá así como, eso no lo sabía, o nos lo enseñaron muy rápido, ¿verdad, Danilo? Sí. Y lo que hablábamos del amor y la tragedia también fue otro mito popular, el romance entre Tecún y la princesa Iximché, que por acá el licenciado nos confirmaba de que se trataba definitivamente de un mito, ¿no? Porque según la leyenda, él estaba enamorado de Iximché, pero su amor fue imposible debido a las diferencias entre sus pueblos y a la invasión española. Así es, este pasaje que usted nos está relatando hoy forma parte de una ópera, la ópera Huinaquiché, Pueblo Quiché, que si alguien por ahí tuvo la oportunidad hace, yo creo que 2 años y mucho, fue presentada en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias después de haber pasado olvidada durante muchísimos años. Y aparece la ópera de autor guatemalteco, ahorita no se me escapa el nombre de quién es el autor, pero la ópera narra esa historia, una historia entre un príncipe quiché, que no es Tecún, pero narra entre un príncipe quiché y una princesa cachiquel. Hace un momento yo mencionaba que los cachiqueles no eran amigos de los quichés, es más, los quichés habían expulsado a los cachiqueles de su territorio, y entonces ellos se habían asentado en otra parte. La ópera lo que narra es un amor entre estos dos príncipes y cómo es mal visto ese amor, ¿verdad? Y la ópera, bueno, termina ahí en una tragedia, pero en realidad esto es parte de esos mitos que se construyen alrededor de dos figuras centrales. ¿Por qué? Porque necesitábamos tener héroes, ¿verdad? En la Guatemala del siglo XIX. Si nosotros revisamos nuestra historia militar, por ejemplo, nosotros tenemos pocos héroes, ¿verdad? Y en el caso mexicano tienen nombres muy grandes, ¿verdad? Está Zaragoza, está el mismo cura Hidalgo. ¿Cómo se llama el bigote? Zapata, ¿verdad? Sí, Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿verdad? Que son los dos, pero aquí no. Entonces aquí había que buscar, aquí había que buscar. Entonces, por eso es que en 1960 la figura de Tecún, aunque ni siquiera tenían claro si sí era o si no había, ¿verdad? Y sigue habiendo debate si hay o no hay, pero aún con eso el gobierno dice, no, vamos a crear la figura de un héroe porque no tenemos. El príncipe quiché. ¿Esta ópera es la que está basada en la historia del Popol Vuh? Mezcla cosas del Popol Vuh, ¿verdad? Mezcla cuestiones del Popol Vuh, pero en realidad el Popol Vuh, pues sí, aquí sí ya no tiene que ver con el tema de la conquista ni de Tecún. Qué interesante información la que tenemos por acá con el historiador Quique Gutiérrez. Estamos conociendo sobre la historia de Tecún Umán, y para quienes nos acaban de sintonizar, les cuento que tenemos los lunes a un invitado especial, en este caso es Quique, que estamos platicando sobre la historia de Tecún Umán, y es de 7:30 a 8:30. Mire, por acá, importante lo que nos comentaba también el licenciado sobre, yo le decía cuando mencionaban la hija del adelantado, yo le decía, yo pensaba que era el dicho de mi mamá, pero no, sí existió la hija del adelantado. Claro, y la hija del adelantado, que es doña Leonor de Xicoténcatl, es un caso maravilloso también, porque doña Leonor es hija de doña Leonor es hija de Luisa de Xicoténcatl, es a su vez hija de uno de los reyes de Tlaxcala, ¿verdad?
En este proceso que dijimos, ¿verdad? Es un proceso traumático, doloroso de la conquista, hubo intercambios o canjes, por ejemplo, ¿verdad? De los señores con los conquistadores. Aquí hay una alianza entre Tlaxcala y España, pero para sellar esa alianza, los tlaxcaltecas daban a sus hijas como mujeres de los españoles. Y Pedro de Alvarado recibe de parte de Hernán Cortés como regalo a doña Luisa. Pero esta historia entre doña Luisa y Pedro de Alvarado sí es una historia muy interesante porque doña Luisa jamás se separa de Pedro de Alvarado. A pesar que Pedro de Alvarado se casa 2 veces, primero con doña Francisca de la Cueva y después con doña Beatriz de la Cueva, doña Luisa son hermanas. Exactamente. Lo que pasa es que primero se muere Francisca, entonces él se va a España, se vuelve, se casa con la otra y ya viene con Beatriz, pero Luisa siempre está con Pedro de Alvarado. Siempre está con Pedro de Alvarado. Y al parecer, doña Luisa tiene a su hija Leonor en Gumarcaj, cuando Alvarado llega a Gumarcaj y ahí incendia la ciudad y mueren los reyes. Entonces, Leonor nace en la campaña militar de Guatemala. Y entonces ella crece acá, ella es prácticamente, pues vamos a decir, la hija del adelantado, ¿verdad? Entonces tiene un espacio muy importante, pero no hay que olvidar que ella es mestiza, ¿verdad? Claro. Ella es hija de una princesa tlaxcalteca con el conquistador. Y entonces su figura genera toda una historia romántica, ¿verdad? Una historia romántica donde José Milla, ya en el siglo XIX, la casa con don Pedro Portocarrero, y ella sobrevive a la inundación, y es una historia maravillosa, pero que también es una historia que en esa parte, pues es una historia literaria, ¿verdad? Artística. Ay, miren, súper interesante ese dicho que decían, es que parece la hija del adelantado. Ahora ya sabemos que era doña Leonor, ¿verdad? No es la de cómo se le nota, tampoco es esa canción, sino viene de la historia de doña Leonor que crece acá y es llamada la hija del adelantado. Bueno, de verdad que hay mucha información. Y sabemos que muchos centros educativos pues también les piden a los niños que lleven algún tipo de investigación de Tecumumán. Ahí ustedes como padres de familia, tíos, abuelitos, pueden aportar o pueden seguir investigando, porque yo creo que acá es la de nunca acabar, ¿verdad? Con la información. Y licenciado, digamos, ¿cuál es la fuente más confiable sobre la vida y hazaña de Tecumumán para que puedan todos direccionarse a la hora de algún tipo de investigación? Miren, lo más reciente es Atemorizar la Tierra. ¿Verdad? Es un libro publicado por la Universidad Francisco Marroquín, si no estoy mal, y no estoy seguro si es Stephen Webre el autor, junto con otro gran investigador de CIRMA, que también ahorita se los tendré que pasar por chat después porque se me había olvidado el nombre, pero el libro se llama Atemorizar la Tierra. Atemorizar la Tierra. Atemorizar la Tierra, ¿verdad? Y tiene un retrato idealizado del siglo XIX de Pedro de Alvarado en la portada, y con ese libro creo que si nosotros lo tuviéramos de acceso es un libro muy bonito porque es un libro que cuestiona, no solamente nos da datos, ¿verdad? No solamente nos dice esto fue así, no, nos ayuda a reflexionar y a tener una posición propia respecto a los sucesos de esa fase de la conquista, pero también nos ayuda a conocer a los personajes. Miren, interesante. Yo decía también centros educativos, pero como cultura general es bien importante, ¿verdad? Claro. Créanme que mire, por ejemplo, Alvarado lo han tratado, incluso Adrián Recinos hizo un libro muy bueno, Francis Polos y Fontes tiene otro libro muy bueno sobre los cachiqueles. Es decir, Alvarado tiene muchos textos. Pero este es interesante porque ya logra unir esos aportes con las crónicas indígenas, que también son muy interesantes. Los pueblos, especialmente el pueblo cachiquel, escribe un libro que se llama El Memorial de Sololá. Y en el Memorial de Sololá va fecha por fecha. Ahí van contando incluso más detalladamente. El Memorial de Sololá es una maravilla porque quien escribe el Memorial de Sololá estuvo como niño viendo las cosas. Y dice, wow. Oh hijos míos, le narra a alguien y dice, oh hijos míos, qué miedo nos dio. Claro, ¿verdad? Era lo que estaba sintiendo. Claro, él narra cómo va entrando el ejército de Pedro de Alvarado a la ciudad de Iximché, y cómo ellos llegan y hacen los tratos con los reyes de Iximché. El Memorial de Sololá es maravilloso para esto. Wow, vamos a investigar. Saluditos al licenciado Francis Polo, amigo de la familia también, y que por ahí podemos obtener información, ¿verdad? Claro, por supuesto. Qué interesante. ¿Será Christopher Lutz? Christopher Lutz, ahí está. Christopher Lutz es el autor de Atemorizar la Tierra. ¿Y será que la cara del señor que está ahí sí es...? Ese es un retrato idealizado. Sí, ¿verdad? De Pedro sí tiene de Alvarado. Cara de bravo. Nunca tuvimos un retrato de Pedro de Alvarado.
El retrato que usted está viendo ahí en pantalla, y que por ahí ustedes lo pueden googlear, si ven el libro, es un retrato idealizado de Humberto Garavito, del siglo XX. Claro, ¿verdad? no es... Y lo hacen un poquito con lo que las descripciones que hace Bernal Díaz del Castillo. ¿Verdad? Acuérdense que a Alvarado le decían Tonatiuh, le decían en México. ¿Ah, ¿verdad? sí? Y es porque era rubio. ¿Verdad? Era excepcionalmente... Hijo del sol. Era sí, lo asociaban con eso, ¿verdad? O sea, el color rubio no es un color normal en estas tierras antes de la llegada de los españoles. Entonces, Alvarado sí era extremadamente rubio. Pero tenía cara de enojado, ¿verdad? Sí, su porte era así, pero bueno, esa es como la reconstrucción. Ajá. Lo ponen como con ese rostro porque ya sabemos, lo dije hace un momento, que era un personaje muy agresivo. Exactamente. Ajá. Wow, impresionante. Era un personaje muy agresivo como... ¿Como quién que conocemos? A la gran. Vamos a entrar en detalles. Miren, la marimba también es parte de la historia guatemalteca, ¿verdad? Que es un instrumento histórico con gran valor artístico, cultural y tradicional en nuestro país. Y podríamos hablar un poquito a grandes rasgos de la marimba como sus inicios, ¿verdad? Porque por ahí se enlaza nuevamente con México. Claro, con ¿verdad? México, y también por ahí tendríamos que ver que aparece muchas veces en el pasado maya prehispánico, ¿verdad? O sea, antes de la llegada de los españoles. Hay rastros de un instrumento tipo xilófono que es la marimba, pero no esa marimba que nosotros vemos comúnmente en las fiestas, en las ceremonias. No, es una marimba mucho más sencilla. Están las tablitas, se tocan sentados. El asunto con la marimba, porque cuando Guatemala, y bueno, aquí hubo una disputa entre Guatemala, entre México y Honduras, se recordarán ese famoso poema que dice: no eres hija de Yucatán, ni gloria del Empira, eres hija de Guatemala. ¿Verdad? Aquel programa de marimbas que del mediodía. Sí. Era porque había un conflicto entre que si es mexicana, es hondureña, es guatemalteca. ¿Y de quién es? Y en realidad es africana. ¿Verdad? Ni de aquí, ni de allá, ni de allá. Está muy lejos el origen. Ahora, no quiere decir que haya pasado de África a América, no, sino que lo único que quiere decir es que un instrumento parecido aparece en África antes que lo que aparece en América. O sea, son distintas las apariciones en momentos distintos, no hay conexión entre una y otra, pero apareció primero allá que aquí. ¿verdad? Claro. Eso hizo que no se pudiese declarar patrimonio de la humanidad como tal propio de acá, porque los otros documentaron que apareció antes allá. Ok. Sin embargo, en el caso nuestro, lo que pasa es que es mesoamericana. Entonces, como es mesoamericana, se confunde si es en el territorio del actual Guatemala, en el territorio del actual Belice, del actual México, del actual Honduras, y entonces queda ahí como en un nimbo. Ahora, lo que sí es cierto es que la marimba, a partir del siglo XIX, forma parte muy fuerte de la identidad de Chiapas y de Guatemala. Okay. Entonces, si uno se cruza la frontera, ¿verdad? Y va por ahí a comer a Tapachula, o a comer a Comitán, o a comer a San Cristóbal, va a encontrar marimba. Va a encontrar marimba. Y es más, los músicos van a tocar cosas guatemaltecas. Sí, porque el desarrollo marimbístico nuestro es un desarrollo muy fuerte y muy refinado, porque eso también hay que reconocerlo. La marimba cromática, esa marimba que surge en Quetzaltenango a finales del siglo XIX y principios del XX con los maestros, los hermanos Hurtado y los hermanos Betancourt, es una expresión ya muy elevada de la marimba, ¿sí? La marimba de nuestros pueblos originarios era la marimba de tecomates, con un solo teclado, que se tocaba sentados, ¿verdad? Y esta otra marimba ya es una marimba muy elaborada para los pueblos ya diríamos más mestizos, que se convierte en marimba de conciertos. Es cierto. Mire, y lo que menciona el licenciado de los hermanos Betancourt son los mismos que tocaban el ferrocarril de los Altos. Exacto, los que crean el ferrocarril de los Altos. Si nosotros nos damos cuenta, y eso yo lo digo a veces y nos quedamos un poquito como en zozobra, es que toda esta música y el instrumento y la música salen de Quetzaltenango, ¿verdad? Y entonces el aporte de Quetzaltenango a la formación de la identidad musical guatemalteca es enorme. Si nosotros pensamos en la melodía más conocida de este país, que ahorita Gaby Moreno la catapultó a los niveles más altos de la audiencia mundial, es quetzalteca. Correcto. Y si usted ahorita me acaba de mencionar Ferrocarril de los Altos, es quetzalteca, ¿verdad? Domingo Betancourt. De Domingo Betancourt. Y si luego pensamos en Tristezas Quetzaltecas de Bosbelí Aguilar, si pensamos en Chuchitos Calientes, en Tenis Club, lo que estamos haciendo es pensando en Quetzaltenango. Es cierto. Las chancletas. Esa no sé de dónde sea. Búsquese Tenis Club ahí, Danilo, porque esa me recuerda a mis papás. Es cierto. Bueno, entonces, las referencias musicales que se crean con la marimba son de allá. Y la marimba cromática también es de allá. Entonces,
es muy interesante ver cómo en ese sentido es la región de los Altos quien quien pone, digamos, ese gusto, esa estética y la identidad. Claro, ¿verdad? Al final, ajá. porque un guatemalteco puede ser que no le guste acá en Guatemala y que se haga así como que, ay, no, pero si se sale del país y le ponen una de estas, llora, se muere. Sí, le da escalofríos, diría doña Noni. Sí, es cierto. ¿Verdad? Ese es tenis club, ¿verdad? Tenis club. Sí, no, muy interesante, de verdad, esta historia. Y como menciona usted, para nuestros niños, o sea, qué importante que los catedráticos también estén empapándose de esta historia y que lo hagan de una forma bastante atractiva para que no digan, ay, es que la historia es aburrida, porque al contrario, la historia es muy linda, pero si sabemos también entenderla y llevarla, Y cómo ¿no? contarla también. Exactamente. Claro. Aquí lo que tendríamos que tener en cuenta para nuestros amigos docentes que están ahí Exacto. escuchándonos es tener en presente esta teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? No todos los estudiantes aprenden de la misma manera, ¿sí? Y enseñar historia ha caído mucho siempre en la lectura. Sí. Y sabemos que cada vez es más difícil este tema de la lectura. Entonces, propongamos cosas diferentes. Hay chicos que tienen muy desarrollada su inteligencia visoespacial. Bueno, hagámosles actividades que tengan que ver con eso. Otros que tienen muy desarrollada su inteligencia musical. Bueno, tenemos aquí la oportunidad, mañana 20 de febrero, de combinar las dos fechas. Tecumán y marimba. Son dos elementos que tienen que ver con la cultura maya, un personaje y un elemento, y que al mismo tiempo nos producen o nos dan la oportunidad de trabajar con la parte artística de los estudiantes. La actuación, por ejemplo, bueno, dramaticemos, nos hacían eso a veces. Sí. Bueno, dramaticemos este tema y luego también el tema musical, ¿verdad? Sí, porque bailes, ¿verdad? Baile, ¿verdad? Y el tema del baile también, ¿verdad? Son capacidades que los estudiantes tienen en distintos grados, porque hay estudiantes que no les gusta bailar, hay otros que se mueren por bailar, y estoy seguro que van a aprender. Totalmente, ¿verdad? Tanto el que baila como el que ve. Exacto, sí, súper interesante para volver y hacer una dinámica diferente con los alumnos y que ellos también se vayan involucrando, de repente echándose una bailadita y ya se recuerdan en qué época surgió esta canción o sepan los nombres también de estos temas en marimba. Dice por acá, vamos a ver, buenísimos días, a mi familia le encanta la marimba los fines de semana a la hora de almuerzo, incluso a mi hijo de 11 años también, dice nuestra amiga, y siempre digo que si estuviera lejos de mi tierra y escucho el rey quiché, lloraría como Magdalena. Sí. Muchas gracias, Irma, un abrazo, y es que definitivamente la marimba nos hace sentir algo muy especial. Una pregunta, doña Beatriz de la Cueva, cuando murió, eso ya lo respondimos, dice, hay un libro que se llama La Villa de Santiago en el Reino de Guatemala, ahí está la historia después de la muerte del adelantado de doña Beatriz, dice, La Villa de Santiago. Sí, hay varios documentos, ¿verdad? Afortunadamente se ha trabajado mucho la antigua, ¿verdad? Es de ir pues, seleccionando bibliografía para poder tener acceso a eso. Muy cierto lo que dice el Lick, dice, yo tengo un primo que no le gustaba la marimba y después, estando en Estados Unidos, lloraba cuando la escuchaba, dice. Sí, es que yo creo que las teclas estas, cuando ya está uno fuera, le tocan directamente al alma, sí, ¿verdad? llegan y uno así. se pregunta, a ver, ¿pero por qué? Y uno inconscientemente absorbió esto, que así funcionan justamente las creaciones de la identidad y de los mitos, ¿verdad? Uno puede ser que no se sienta no parte o no integrado, pero cuando eso se retira, es decir, el arraigo a la tierra no está, le vienen a la mente todas estas cosas que usted fue aprendiendo. Incluso, por ejemplo, las marchas fúnebres, ¿verdad? Que estamos en temporada de marchas fúnebres. No me gustan porque son católicas o porque no. Pero cuando usted las capta fuera, ¿verdad? Inmediatamente viene a su mente su país, ¿verdad? Sí, su alma, su el alma el sentido de pertenecer a algo. Y la marimba tiene eso. Y encima, como hay tantas. Exacto, sí. Es increíble la cantidad de obras musicales con marimba. Entonces tienen ese poder para llevarnos a conectarnos al pasado, ¿verdad? Exactamente. Sí, no, y sobre todo enraizarnos, ¿verdad? En lo que somos y de dónde venimos. Yo viví mucho tiempo en Urbina, dice nuestro amigo. Y Glendita, muchas gracias, mi hija adora escuchar marimba, mi papá se lo inculcó, se sabe muchos nombres de piezas de marimba, dice.
Qué linda, muchas gracias. Hay muchos chiquitines que aman la marimba y que obviamente están ahí conectados por los papás o los abuelitos que en domingo, ¿verdad? Preparan al mediodía el almuerzo y están escuchando marimba. Mis hijas aman la marimba desde pequeñas gracias a que mi papá les heredó el gusto y tuvieron la bendición de participar en Récord Guinness. Ellas se sienten orgullosas de tocar marimba, dice por acá nuestra querida Judith Reyes. ¡Qué buenísimo! Sí, hay muchas personas y he visto, creo que este año, a principios de enero, nos mandaron foto de jóvenes que iban a participar internacionalmente a concursos de marimba, ¿verdad? Entonces, es bien importante e interesante ver cómo esto sigue arraigado. Buenos días, a mí personalmente una pieza de marimba me mueve muchos sentimientos, es la de Noche de Luna entre ruinas. Que también es quetzalteca. Ah, ok. También es quetzalteca y es uno de esos valses maravillosos de principios del siglo XX que se hizo cuando la ciudad estaba en ruinas justamente por el terremoto de 1902 y Valverde le hace esta obra, ¿verdad? Que es, pues, sí, efectivamente ese es uno de los valses más hermosos que nosotros tenemos en el país. Excelente. Miren, súper interesante todo lo que estábamos compartiendo en esta mañana y que obviamente pues sabemos que también se originó este día especial para celebrar el Día de la Marimba, que es mañana 20 de febrero, que el Congreso de la República de Guatemala da la aprobación al decreto del 17 de octubre del 78, declarando además a la marimba como instrumento nacional de Guatemala. Claro, y si se dan cuenta, es interesante, ¿no? Porque el Día de Tecumán es Día de Tecumán desde el 60, y el Día de la Marimba es desde el 99, o sea, hay un buen trecho, pero los dos están reunidos en el mismo día. Sí, ¿verdad? Sí, eso fue a propósito. Y tiene sentido porque estamos hablando de un personaje que muestra la identidad o la herencia maya, en este caso maya quiché, y por el otro un instrumento que tiene que ver con nuestras raíces también mayas, más globales pero mayas, y entonces van coincidiendo en el mismo día la misma raíz, ¿verdad? Correcto, misma raíz, la misma beta, podríamos decirlo así, ¿verdad? Porque no podemos perder de vista que al final nosotros somos producto de dos, ¿verdad? Nuestra beta maya, que es muy fuerte, a veces la tratamos de minimizar, pero no se puede porque sale cada rato, en la comida, en las palabras, en las cosas, y luego la beta española, ¿verdad? Que también es innegable. Ah, qué interesante, cómo aprendemos acá cuando nos viene a visitar el licenciado, el historiador Walter Gutiérrez. Podemos decir, entonces nosotros, en vez de decir que somos latinoamericanos, podemos decir que somos mesoamericanos. Mesoamericanos es más anterior, es un término acuñado culturalmente más hacia el pasado anterior a la llegada de los españoles. Ah, ok. Y como dije hace un momentito, pues al final somos la mezcla de las dos. Entonces, pues creo que mesoamericano es un término más histórico, más hacia el pasado. Ah, ok, muy bien. Mesoamericano criollo. El licenciado ya muy complicado, haciéndola más complicada. Me recordé del licenciado Antonio Rodríguez que me daba clases de historia, que seguramente lo ha de conocer. ¿Sí lo conoce el licenciado? Sí. Ajá. Tremendo, licenciado. Pero bueno, muchísimas gracias porque toda esta información de verdad que nos viene a abrir un panorama y yo creo que también, no sé si a ustedes les pasa, pero como que nos volvemos más amorosos a nuestro país, ¿verdad? Querer nuestra tierra y con ganas de aprender más. Así que muchísimas gracias, licenciado, y pues no sé si quiere agregar algo más. Bueno, yo creo que para terminar esto del día tan especial que tenemos, todo esto lo tenemos que ver siempre con mucho respeto, ¿verdad? Nuestras posiciones ideológicas o nuestras formas de entender el mundo siempre tienen que tener pues ese componente importante, ¿verdad? Ver la historia con el respeto, tratar de entenderla lo mejor posible. Yo sé que es a veces complicado, pero creo que es una oportunidad para abrirnos a nuestros compatriotas, ¿verdad? Y pues insisto, ¿verdad? Verlo siempre con mucho respeto. Ay, qué bonito, eso me encanta, verlo con respeto y sobre todo que sigamos aprendiendo, porque miren, hay mucha información que hoy por hoy está ahí al alcance, pero que realmente nosotros la busquemos para aprender, porque qué vergüenza que vengan extranjeros a hablarnos de nuestro país, que vengan a decirnos datos históricos cuando nosotros debemos conocer nuestra historia, porque además de linda, es apasionante también, ¿verdad? Todo lo que se ha vivido. Así que bueno, muchas gracias al licenciado Walter Gutiérrez, licenciado historiador, quien además es catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Familia, que tenga un extraordinario arranque de semana. Recuérdense que será hasta mañana, si Dios lo permite. Besos, abrazos y apapachos.